Yo les dije que hay un tema que se habla mucho y de hecho traje en aquel momento unos libros que les di el título de cada uno de ellos por si alguien está interesado en este tema de los códigos secretos y ocultos de la Biblia. Y les había puesto al principio, ahora tienen que estar muy atentos arriba, siguiendo lo que yo les vaya diciendo. Yo les había puesto una porción del capítulo 53 de Isaías, que la vamos a volver a poner ahí en la pantalla para que todos ustedes la puedan ver. Y vamos a intentar ponerla lo más grande posible para que ustedes vean esos puntitos amarillos que aparecen en la lectura. Es el nombre que aparece arriba en azul, Yeshua. Nosotros llamamos habitualmente, de una forma incorrecta, dicho sea de paso, a Jesús, pero realmente su nombre era Yeshua, ¿de acuerdo? Entonces, en el capítulo 53 del libro de Isaías, hay que saber cómo encontrarlos, si no es imposible. Aparece el nombre de él, Yeshua, en esos puntitos amarillos que pueden ver, el nombre de los 12 discípulos de Cristo, el nombre de los 2 sumos sacerdotes que estaban en su época, digamos, llevando las funciones espirituales de Israel, Anás y Caifás, las mujeres que estaban al pie de la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema realmente apasionante que llevaría años el poder, digamos, dominarlo y descubrir la cantidad de cosas que la Biblia dice, no solamente a nivel superficial, sino de una forma mucho más profunda. Ya sé que el ejemplo que voy a poner ahora ya lo he citado en otras ocasiones, pero pienso que nos puede venir muy bien para lo que estoy tratando de decir. Si nosotros todos los que estamos aquí hoy, o gran parte de los que estamos aquí, fuéramos dentro de unos días o unas semanas a cualquier playa de la isla y nos metiéramos en el agua, pues disfrutaríamos de un día de playa y nada más. Pero si alguno de ustedes va ese día a la playa con unas gafas y con unas aletas y se sumergiera un poquito, probablemente vería algunas cosas que a nivel superficial pues no se pueden ver. Pero si alguno de ustedes fuera ese día con unas bombonas, unas botellas de oxígeno en sus espaldas y se sumergiera 15, 20, 30 metros o lo que fuera, seguramente, sin lugar a dudas, descubriría un mundo apasionante de fauna, de flora, que a nivel de superficie no se puede ver. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque nos viene muy bien para lo que quiero decir. Hay muchas personas que se llaman cristianas que llevan una vida muy superficial con su relación con Dios. Son personas que esporádicamente, de vez en cuando se congregan, por ahí de vez en cuando les da el deseo de leer la Biblia y más o menos, digamos, estudiarla, pero no son constantes, no profundizan, siempre es una relación muy superficial, nunca profundizan ni en la vida de oración, ni en el estudio bíblico, ni a la hora de congregarse, ni de comprometerse. Hay otros creyentes que sí, que llevan una vida más comprometida, que pagan un precio, que se esfuerzan, que estudian, que preguntan, que indagan y comienzan a descubrir y al mismo tiempo a disfrutar de una serie de cosas que está al alcance absolutamente de todos y cada uno de nosotros, pero que sin esfuerzo no se pueden descubrir. Yo siempre he dicho que la pereza y la indiferencia es totalmente incompatible con el crecimiento espiritual. Repito, la pereza y la indiferencia es incompatible con el crecimiento espiritual. Y hay mucha gente, hablemos claro, que son vagos y demuestran una indiferencia, si no total, por lo menos parcial, hacia el hecho de profundizar y buscar más en la Escritura. En esta congregación en la que tú estás esta tarde sentado y escuchándome, nosotros le damos muchísima importancia no solamente al estudio, no solamente a la lectura, sino al estudio de la palabra de Dios. Y no queremos que ustedes dependan única y exclusivamente del que comparta la palabra desde aquí, sino que ustedes se conviertan en personas autodidactas. Queremos darle a ustedes las herramientas
para que ustedes puedan sacar de la Biblia el jugo y puedan disfrutar descubriendo cosas realmente interesantes. Quiero ponerles, no lo vamos a leer ni mucho menos, pero si alguien realmente está interesado en esto, está a la disposición de cualquiera de ustedes. Sobra el decir, y lamento decirlo, que para poder profundizar en este tema del que hablamos el día jueves, hay que conocer un poco la lengua en la que se escribió por lo menos parte de la Biblia, que es el idioma hebreo. Y yo les voy a poner ahí rápidamente, para que ustedes vean, las listas de esos códigos donde ustedes pueden encontrar cosas tremendamente interesantes en ese capítulo 53 del profeta Isaías. Todos esos nombres que aparecen ahí, y son, como pueden comprobar, muchísimos. Tienen ustedes, por ejemplo, el nombre de Jesús, Mesías, Caifás, María, los discípulos, Herodes, etcétera, etcétera. A la derecha se dan las instrucciones, qué palabra, qué letra, qué secuencia de letras hay que buscar para que todos esos nombres codificados, por decirlo de alguna manera, que aparecen en el capítulo 53 del profeta Isaías, los puedas encontrar. No solamente tenemos esta lista, sino otra más, para que vean que es una cantidad enorme de nombres, de personajes y de palabras que aparecen en ese lugar. Con esto lo que intentamos es despertar en todos y en cada uno de ustedes el interés no solo por la lectura, sino por el estudio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un libro perfecto. ¿Cuántos lo creen conmigo? Matemáticamente incluso perfecto. El orden de las letras no están por casualidad. De ahí el tremendo agradecimiento que tiene que tenerle toda la humanidad al pueblo de Israel, que se esforzó durante siglos, generación tras generación, en copiar letra a letra, palabra a palabra, libro a libro, cada uno de los textos, cada uno de los versículos de la Biblia, para que nos llegara exactamente en el orden en el que se dictó, en el que se escopió en aquellos tiempos. Y es un privilegio, queridos hermanos, el que nosotros podamos tener acceso a toda la Escritura. Durante siglos los cristianos no tuvieron acceso a las Escrituras, primero porque no se habían traducido al idioma de ellos, y en segundo lugar porque los que tenían el privilegio de poder leer y escribir en aquella época eran muy pocos. Pero yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí tenemos el privilegio de poder tener 1, 2, 3, 4, 5 Biblias en diferentes versiones, tamaños incluso, a través de la cual podemos descubrir la esencia de Dios, que podamos descubrir qué es lo que Él es, qué es lo que Él hace, cómo se llama, cómo se mueve, cómo se expresa, cómo se manifiesta, que podamos discernir en todo momento si lo que siento, si lo que creo, si lo que practico, si lo que sueño es de Dios o es simplemente producto de mi imaginación. Y para eso tenemos este manual, un manual espectacular al alcance de todos y cada uno de nosotros, para que podamos en cualquier momento del día o de la noche acercarnos a la Escritura y descubrir las verdades, tanto profundas como superficiales, que aparecen en ella. Volvamos al capítulo 53 del profeta Isaías, concretamente del versículo 7 al 12. Hablamos el día jueves acerca de cómo el profeta Isaías, con una perfección absoluta, con siglos de antelación, describe los sufrimientos tremendos por los cuales tendría que pasar el Mesías, el Señor. Pero en ese capítulo 53 de Isaías, versículos del 7 al 12, podemos encontrar cosas muy interesantes acerca de lo que le iba a ocurrir, no solamente de lo que iba a padecer, sino, presten atención, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Es una de las características de la persona de Jesús, que no protestaba, que no peleaba, sino que enmudecía. Y como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, ya lo explicamos el jueves, fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Del fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y termino con el versículo 12 que dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuántos dicen amén? Expresiones como llevado al matadero, cortado de la tierra de los vivientes, puso su vida en expiación, derramó su vida hasta la muerte, sepultura, muerte. Esto es una clara evidencia de que este profeta, que no conoció personalmente a Cristo, evidentemente, no solamente profetizó sus sufrimientos, sino que también profetizó que al Mesías lo matarían. De ahí que tenemos que tener en cuenta de que el Mesías, cuando viniera en su primera venida, iba a morir. Tuvo un ministerio muy corto, en proporción con los años que vivió. Los 3 últimos años de su vida, de los 30 a los 33, fue los que dedicó públicamente a viajar por todo su país. Solamente salió una vez de su país, y no a predicar, sino cuando era niño. Tuvo que huir al extranjero durante un tiempo, al país de Mitzraim, como se llama en hebreo, Egipto, con sus padres, y después al volver de Egipto, dice que se instalaron en un lugar llamado Nazaret, de ahí que se conozca a Jesús de Nazaret. Así que en la primera venida del Mesías se profetizaba clarísimamente su muerte, pero también se profetizaba clarísimamente su resurrección. Verá el fruto de su aflicción, quedará satisfecho, etcétera, etcétera. Si no tenemos bien claro quién era Jesús, vas a tener una fe un tanto extraña. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando yo di en un retiro que hicimos en el Puerto de la Cruz, un taller acerca del tema de la fe. Un término que se conoce como emuná, un término polivalente que puede traducirse como fe, lealtad, confianza, etcétera, ¿verdad? Incluso hasta verdad. Y una de las cosas que yo dije en aquel taller, en aquel retiro que tuvimos hace algún tiempo, es que cuando uno observa la fe de muchas personas, te das cuenta que hay como, entre comillas, muchos tipos de fe. No me refiero a los niveles de la fe que también existen. Hombre, grande es tu fe, hombres de poca fe. No me refiero a eso. Sino me refiero a una fe que a veces está un tanto contaminada, un tanto distorsionada. Una fe que está con mezclas de paganismo, de Biblia, de hinduismo, de budismo, de catolicismo y sabe Dios cuántos ismos más. La verdadera fe emana de la palabra. La verdadera fe no necesita mezclarse con ninguna práctica extraña. La verdadera fe nace del corazón de Dios, brota de su corazón y viene a nuestro corazón. Por eso dice que la fe es un don, es un regalo de Dios. Nosotros tenemos la obligación de usarla, de cuidarla, de compartirla. Y no solamente eso, sino que la fe tenemos la obligación de alimentarla adecuadamente. Y la fe no se alimenta con tonterías, con mitos, con leyendas, sino que la fe, si quieres tener una fe fuerte y robusta, la tienes que alimentar con el pan de vida, con la palabra de Dios. Y cuanto más palabra de Dios esté dentro de ti, más robusta, más firme será tu fe. De tal manera que no, va a ser muy complicado manipularte, muy difícil, por no decir imposible, que te engañen, que te vendan gato por liebre, porque la fe alimentada por la palabra de Dios te va a dar una consistencia, te va a dar una firmeza en todas las áreas de tu vida, permíteme, a prueba de bombas. Y la Escritura nos enseña que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos, no solamente por los aspectos morales, por la carencia de principios y todo eso, sino porque dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos escucharán a espíritus engañadores y algunos incluso hasta llegarán a apostatar de la fe, dándole lugar y cabida a prácticas
incluso hasta dentro de congregaciones cristianas, pero prácticas que no tienen un fundamento bíblico, sino tal vez un fundamento de la índole que sea. Por eso es muy importante que nosotros sepamos a quién estamos cantándole, a quién intentamos agradar y servir. Y tenemos que tener bien claros los tiempos de los cuales nos habla la Biblia. Porque la Biblia clarísimamente, lamentablemente muchos no lo tienen tan claro, pero yo entiendo y creo que la Biblia habla clarísimamente acerca de dos momentos en los que vendría el Mesías. Un tiempo en el que vendría a redimirnos, a cumplir más de 150 profecías que tenían que ver con su muerte, con su sacrificio, con el derramamiento de su vida y de su sangre. Y una segunda visita del Mesías como rey triunfante y glorioso para instaurar lo que la Biblia llama el milenio. Esa etapa extraordinaria en la que el mundo como que retrocede a los tiempos de Adán y Eva en el jardín del Edén, donde dice la Biblia que los animales perderán su fiereza y donde la gente no se pelearán ni se levantarán los unos contra los otros, sino más bien todo lo contrario. Y donde la gente comenzará todos unánimemente a adorar al único que es digno de recibir toda adoración, que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y tenemos que tener bien claro que nuestro Señor Jesucristo, aunque fue profetizado, por ejemplo, por Isaías capítulo 53, es un ser eterno, no fue un ser creado en un momento determinado del tiempo para que viniera a la humanidad en forma humana y muriera y resucitara y ascendiera, sino que Él es un ser eterno. Y si no tenemos esto bien claro, pues vas a tener una fe un tanto extraña. Porque si Jesús solamente fue un ser humano tremendo en cuanto a sus virtudes intelectuales y en cuanto a su conocimiento, etcétera, etcétera, pero todo se queda simplemente ahí, tienes una fe un tanto coja. Porque nosotros creemos que Jesucristo es eterno. Nosotros creemos que Él creó junto con el Padre todo lo creado, lo que vemos y lo que no vemos. Y que en un principio Él era el verbo, la palabra. Y esa palabra pronunciada tenía poder creativo y transformador. Y esa palabra hay un momento puntual en la historia en el que se humana. Es un concepto que se nos escapa un poco de la mente. Se humana, se encarna, toma vida. Carne, hueso y sangre, la palabra, y habita entre nosotros temporalmente y podemos verlo, tocarlo y escucharlo, hasta que después definitivamente vuelve otra vez a la presencia del Padre. Todo eso está bien claramente establecido en la Escritura y hay cientos, por no decir miles de versículos que apoyan todo lo que estoy diciendo en esta tarde. Pero volviendo a Isaías, capítulo 52, verso 13, dice que Él sería un siervo bendecido, un siervo prosperado. En la versión de Reina Valera, que es la que tenemos en la pantalla, dice literalmente: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Permítame darles otra versión. He aquí que mi siervo obrará sabiamente, será levantado, ensalzado y exaltado en gran manera. ¿De qué manera el Padre capacitó, si me permiten la palabra, a su Hijo para que cuando viniera a este mundo pudiera marcar una diferencia, que de hecho la marcó? El mismo profeta Isaías, que es el profeta que tiene el libro más grande de todos los profetas que escribieron, concretamente 66 capítulos, por revelación divina, sin lugar a dudas, él recibió en su libro, lo vamos a ver ahora, todo lo que el Padre le daría a su Hijo, al Mesías, para que cuando viniera pudiera desarrollar efectivamente su ministerio. En el capítulo 11 del mismo libro de Isaías, a partir del versículo 1, encontramos palabras extraordinarias y quiero que prestes atención a ellas, por favor. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Los que conocen Biblia saben de quién estoy hablando. Los que no han leído nunca la Biblia, este nombre no les suena a nada. Pero Isaí fue el padre del rey David. Y dice que de esa familia, de esa tribu, saldría un vástago, un retoño de sus raíces. Y reposaría sobre él, y ahora vamos a encontrar cosas muy interesantes, el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Sobra decir que no se está hablando de 7 espíritus, ni muchísimo menos. La Biblia dice que hay un solo Dios, un solo espíritu, etcétera, etcétera. Lo que nos está diciendo el profeta Isaías es que ese espíritu actuaría en él de 7 formas diferentes. Es como cuando vamos al libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo, y dice el fruto del espíritu. Y cuando habla del fruto del espíritu en singular, menciona diferentes características que produce el Espíritu de Dios morando, viviendo en la vida del creyente. Y uno es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Es decir, es un fruto, pero que se manifiesta en la vida del creyente de adentro hacia afuera de 9 formas diferentes. Bueno, pues en él habitó el Espíritu y se manifestó en forma de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento, etcétera, etcétera. Así que vamos en esta tarde a analizar cada una de estas expresiones del mismo Espíritu, exactamente del mismo Espíritu. Empecemos por lo que dice en este versículo acerca de que en él reposaría el Espíritu de Dios. La primera referencia que hay en la Biblia acerca del Espíritu de Dios está en el primer libro de la Biblia. ¿Sabrían ustedes mencionar el primer versículo de la Biblia, el primero? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el versículo 2, ¿podríais leerlos? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, etcétera, etcétera. Así que la primera referencia en el orden cronológico que ocupan los libros de la Biblia, la primera referencia al Espíritu de Dios está en el libro de Génesis. El libro del Génesis, sobre todo los 2 primeros capítulos, es la base y el fundamento de todo el resto de la historia de la humanidad. Todo lo que va a ocurrir, cómo, cuándo y dónde, en algunos casos, la estructura, el cimiento está en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. La primera palabra de ese libro es la palabra, como bien saben ustedes, Bereshit. Una palabra que se puede ir desmembrando letra a letra, y podemos llegar a la conclusión de todo lo que Dios va a hacer a continuación en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Pero dice que allí, en aquel momento de caos, en aquel momento en el que Dios está tratando de poner en orden algo que ha quedado alterado, desordenado, dice que allí estaba moviéndose el Espíritu de Dios. Ahora, la realidad es que el Espíritu de Dios, en ese versículo 1, 2 de Génesis, el nombre que aparece es Elohim. Y en Isaías, capítulo 11, cuando dice Espíritu de Dios, no dice Ruach Elohim, no dice Espíritu de Elohim, no dice Espíritu de Dios, sino que aparece Espíritu, pero el nombre propio de Dios. Estamos hablando de la misma persona, pero ustedes saben perfectamente que nuestro Dios tiene un nombre propio y al mismo tiempo cuando hace o dice algo importante, se manifiesta a través, digamos, de un calificativo o a través de un nombre que no refleja su esencia, sino lo que él hace. Por ejemplo, tenemos el famoso nombre Shaddai, Adonai, Elohim y tantos nombres. El primer nombre que aparece en la Biblia es el de Elohim. Y Elohim es un término que está en plural. Todo lo que en la Biblia termina en in siempre está en plural. Esa in, esa pequeña letra chiquitita llamada la yod y una men, es la función de la S. Cuando ponemos casa y le añadimos una S, y ya automáticamente pasa de ser algo singular a plural, casas, o niños, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, el primer nombre de Dios que se da a conocer en la Biblia es un nombre de Dios en forma plural. Pero no se sorprendan porque la Biblia dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, que no podemos tener Elohim delante de nosotros, no tendrás dioses. ¿Lo habéis leído, verdad? No tendréis dioses ajenos delante de vosotros. Y esa palabra dioses también es la misma que les acabo de mencionar ahora, Elohim. Luego es una palabra que se utiliza para hablar de Dios, el Dios vivo y verdadero,
Pero también es una palabra que se utiliza en un momento determinado para hablar de dioses falsos. ¿Y cómo se sabe cuando habla del Dios verdadero y de los dioses falsos? Por el contexto. Por lo que a priori y a posteriori nos está diciendo el texto. Pero también es una palabra que se utiliza para jueces. Dice que Dios se reúne con los dioses, lo dice en la Reina Valera en uno de los salmos. Dios se reúne con los dioses de la tierra. Y uno dice, ¿con los dioses? Con los jueces. Pero que cuando los jueces hacen funciones correctas de jueces, se les llama también Elohim. Ahora es interesante porque dice que el Espíritu de Dios, y ahí aparece el nombre propio de Dios, un nombre que le llamamos el tetragramatón, porque son 4 letras, impronunciables porque no tiene vocales. Ese nombre, cuando llegaron los traductores de la Biblia, no sabían cómo traducirlo, porque al no tener vocales, ¿cómo se pronuncia un nombre que no tiene vocales? Hubieron unos personajes en la historia muy importantes que jugaron un papel fundamental, aunque no siempre acertaron, que se encargaron durante muchísimo tiempo de ponerle vocales a la Biblia, porque la Biblia en el Antiguo Testamento no tiene vocales. Y hay que saber leer muy bien en hebreo para saber si es una A, o es una E, una O, una U. Y ellos, cuando encontraban ese nombre de Dios, que son las famosas 4 letras, Yod, Hei, Vat, Hei, a propósito lo vocalizaron mal, porque ellos partían de la base de que ese nombre solamente lo podía pronunciar una vez al año el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en un día muy especial, que congregaba a toda la nación en Jerusalén, y era el día del Yom Kippur, el día del perdón. El día en el que el sumo sacerdote entraba a la presencia del Señor a interceder por todo el pueblo. Y ese día, cuando él salía, decía la famosa bendición sacerdotal, que muchos de ustedes conocen, o los que han estado en la clase de hebreo, ¿se acordarán, sí o no? Yeberejeja Adonai bishmereja, yaer Adonai panach aleja vijuneka, yisa Adonai panach aleja veyasen leja shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Conocéis el versículo, ¿no? Ese era el único día en el que el sumo sacerdote podía pronunciar, levantando sus manos en dirección al pueblo, el nombre de Dios, nada más. ¿Y qué hacían el resto del año cuando leían la Biblia y encontraban el nombre de Dios? ¿Cómo lo decían? ¿Cómo lo pronunciaban? Como tenían un mandamiento, tienen un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Para no caer en el error de estar mencionando el nombre de Dios en vano por cualquier tontería, lo que hacían es, y lo que hacen hasta el día de hoy es, como saben ustedes, dicen Hashem. Hashem. Ha, el, Shem, nombre. El nombre. Y de esa manera evitan pronunciar el nombre de Dios en vano. Pero la vocalización que le pusieron los masoretas a ese versículo, a esa palabra, dio lugar a que en algunas Biblias aparezca como Jehová y en otras Biblias como Yahvé. Pues no es ni uno ni otro, es diferente. Pero según el texto que estés traduciendo, en algunos lugares puedes leer Yahvé y en otros lugares puedes leer Jehová. Pero ya te digo, no es ni uno ni otro, sino que pusieron mal las vocales para que la gente no supiera pronunciar el nombre de Dios. Ahora dice que el nombre de Dios, el espíritu del nombre de Dios iba a estar sobre él, espíritu de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro. Porque el nombre de Dios, con esas 4 letras que veis ahí arriba a la derecha, Yod, Hei, Vat, Hei, se puede formar el verbo ser solo en pasado y en futuro. Es decir, la esencia de la existencia está en Él. Nosotros tenemos existencia y vivimos porque alguien nos dio la vida, ¿sí o no? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 100. ¿Lo conocéis, verdad? ¿Lo conocéis o no? Es que como miran así. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ese salmo tan bonito que es entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Bueno, pues a Él no lo creó nadie. Y como a Él no lo creó nadie, su nombre es la seña de identidad de que Él es la existencia misma. Y ahí encontramos
El verbo liyot, el verbo ser, en toda la totalidad en su persona. Por eso cuando Él apareció en carne y hueso y habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria, Él era capaz de decirle a algunos judíos de la época: si quieren recibirlo, yo soy antes de Abraham. Le decía: tú eres antes de Abraham si no tienes ni 40 años. ¿Cómo puede ser que tú hayas conocido a Abraham? Cuando decía: nosotros somos hijos de Abraham. Y él decía: si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, ustedes me respetarían y me aceptarían a mí, porque él vio mis días y se gozó. ¿O es que él no aparece en ninguna parte de la historia en lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento? ¿No aparece el Señor en ninguna parte del Antiguo Testamento? Continuamente está apareciendo por todas partes, continuamente, continuamente. Y dice la Biblia que Abraham llegó incluso a gozarse en lo que le iba a ocurrir en el futuro al Mesías, etcétera, etcétera. Y esa existencia, esa realidad de no ser un ser creado, finito y temporal, habitaba en él totalmente, desde el principio hasta el final. Es verdad que Isaías dedica parte de su profecía sobre todo a describirlo desde el punto de vista humano, carnal, que sufriría, que moriría, que padecería, etcétera. Pero no nos olvidemos nunca de que el Señor Jesucristo no solamente era un ser humano en el 100% de la palabra, sino que Él era Emmanuel, Immanuel, Dios con nosotros. ¿Tú crees que Jesús es Immanuel, Dios con nosotros? Porque si tú no crees que Jesús es Dios con nosotros, entonces, ¿qué concepto tú tienes de Jesús? Si Él no es Dios con nosotros, ¿quién es entonces? ¿Mintió? ¿Se equivocó? Una vez que tenemos claro de que Él es un ser eterno, ahora comenzamos a ver la capacitación sobrenatural que vino sobre Él. Y por ejemplo, dice que tenía espíritu de Jochma, espíritu de sabiduría. Y sabiduría en la Biblia significa, según la Biblia, la capacitación y la acreditación para poder actuar sabiamente conforme a la voluntad de Dios. Sabiduría, según la Biblia, nos ayuda a conducirnos correctamente ante la presencia del Padre. Y no solamente la sabiduría de Dios significa todo esto, sino que el apóstol Pablo da una declaración espectacular que a veces hemos leído y se nos pasa por alto, y él dice que él era la sabiduría de Dios. Él era la sabiduría personificada. Tú y yo podemos tener algo de sabiduría, algo. Porque dicho sea de paso, la sabiduría está al alcance de todo creyente, ¿sí o no? ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, la cual dará abundantemente, sin medida y sin reproche. Pero él no tenía que pedirle sabiduría al Padre, porque él era la sabiduría totalmente personificada 24 horas al día. Pero nosotros no adoramos a esa parte de la vida de Cristo. No adoramos a la sabiduría, sino adoramos al sabio. Los griegos crearon la filosofía, el amor a la sabiduría. Sabiduría en griego es sofía, filo es amor. Ellos tenían la filosofía, el amor a la filosofía. Y de ahí que haya tantos y tantos filósofos, Platón, Aristóteles, Séneca, etcétera. Y cada uno intentaba superar al otro. Uno decía una cosa, el otro decía otra. Porque al final terminaban adorando a la sabiduría en vez de adorar al dador de la sabiduría. Ahora, según Santiago, capítulo 3, del versículo 13 en adelante, hay dos tipos de sabiduría. Pregúntate qué sabiduría es la que tú tienes. Y ahí podrás saber a la luz de estos versículos qué tipo de sabiduría es la que tú estás usando en tu vida. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Preguntémonos eso esta tarde nosotros. ¿Quién es sabio aquí entre nosotros y entendido? La respuesta es, muy bien, muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Esa es la prueba. Pero si tenéis, escucha bien, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
No jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino dice que es terrenal, animal y diabólica. Y vamos a ver en el mundo cada día personas que aparentemente son muy sabios, pero sabios para inventar males, sabios para complicarle la vida a los pueblos, sabios pero para lo malo, no para lo bueno. Sin embargo, dice más adelante que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero mira qué bueno lo que dice ahora. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que Dios da, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa era la sabiduría de Cristo. No una sabiduría para pelear 3 horas peleando con los fariseos o escribas de la época. No, para nada. Es más, el apóstol Santiago, que era un hombre muy sabio, humanamente hablando, y también capacitado por el Señor, llegó un día a una región donde se le hacía el culto a la filosofía. Llegó a Grecia, a Atenas, la cuna de la filosofía mundial. Y cuando él llegó y lo oyeron hablar, dijeron: madre mía, este hombre cómo habla. Además dice la Biblia que los atenienses en aquella época, a lo único que prestaban atención eran a personas que vinieran siempre con algo nuevo. Y como Pablo, el mensaje que traía era nuevo para ellos, le dijeron: vente al auditorio más famoso de Grecia, el Areópago, y allí te vamos a dar lugar, y allí nos vamos a juntar todos los estoicos, epicúreos y filósofos de la época para escucharte, porque lo que tú dices es algo increíble. Y allí comenzó Pablo a dar un discurso impresionante, que todo lo tenemos, gracias al Señor, en el libro de los Hechos. Pero amigo, cuando al final del discurso comienza a hablar acerca de la resurrección y todas esas cosas, se burlaban de él y le decía: mira, déjalo, ya te escucharemos otro día. Se va de allí, permítame, humillado, porque es el único lugar que Pablo visita donde no planta la iglesia. Fue a Corintio, abrió la iglesia. Fue a Éfeso, abrió la iglesia. Fue a Tesalónica, abrió iglesia. Fue a Galacia, plantó iglesia. El único lugar donde Pablo fue y dio un discurso alucinante, se explayó, demostrando lo sabio, lo culto que era, mencionando a poetas de los griegos, etcétera, etcétera, que lo dejó con la boca abierta. En ese lugar fue el único sitio donde Pablo no plantó iglesia. Y cuando él se va de allí y se llega a la ciudad de Corinto, y años más tarde escribe una carta, dice: hermanos, cuando yo estuve entre vosotros me propuse no echar mano de la sabiduría humana, para que ninguno de vosotros diga el día de mañana que os convertisteis escuchando lo culto y lo sabio, lo inteligente y lo listo que yo soy, sino solamente me propuse predicar a Cristo y a este crucificado, no usando palabras de humana sabiduría, ¿verdad?, sino hablándoles de la obra de Cristo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que utiliza el púlpito para vanagloriarse y para presumir de lo culto, de lo sabio, de lo inteligente que son, de los títulos, de las carreras y de los grandes logros que han conseguido en la vida. Pero, amados hermanos, la iglesia no es una plataforma donde venimos a aparentar y a presumir de lo lindo, de lo guapo, de lo hermoso, de lo culto que somos, sino es un lugar donde el Señor nos ha puesto para levantarle en alto a Él la gloria y a Él todo el honor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso la sabiduría que Cristo tenía no era para pelear, no era para presumir, no era para humillar a los demás, sino era para mostrarles a los perdidos el reino, el camino verdadero, para abrirle los ojos. Por eso atendía a viudas, a mujeres casadas, solteras, a prostitutas, a publicanos, a fariseos, atendía a todo el mundo. Y con esa sabiduría espectacular dejaba a la gente con la boca abierta. Y algunos se decían: ¿pero de dónde ha sacado semejante sabiduría? Porque además cuando predica enseña con autoridad, con contundencia, ¿verdad? No como los escribas y fariseos aburridos que dan discursos que al final la gente no sabe ni lo que dijo ni lo que dejó decir, sino que verdaderamente da una sabiduría tremenda. Y a veces venían con preguntas capciosas, con preguntas para humillarlo, pero él respondía y los dejaba todos con la boca abierta. ¿De dónde sacó todo eso? De la capacitación del Padre, que dice que estaba en él, y aparte le dio espíritu de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, necesitamos últimamente y en los últimos tiempos, la iglesia y los creyentes,
Vamos a necesitar mucha, pero mucha sabiduría de parte del Señor para poder vivir en estos tiempos tan complicados en los cuales nos ha tocado vivir. Las preguntas que hacen los niños hoy en día, que Dios nos dé sabiduría para saber responderles, que Dios nos dé sabiduría para saber qué decisiones tomar, en qué colegio meter a nuestros hijos, dónde vamos a vivir, dónde voy a trabajar, con quién me voy a casar, con quién no me voy a... Mira, sabiduría hace falta, dice la Biblia, para todo en la vida. Te animo a que leas el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios dice que la sabiduría sale por las calles, es como una metáfora, dice, sale por las calles gritando por las plazas, ¿quién me quiere tener? ¿Quién me quiere conocer? Y David le decía a su hijo Salomón, hijo, sobre todo, hijo, en la vida procura, esfuérzate en conseguir la sabiduría, pero la sabiduría de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Dice que le dio espíritu de inteligencia. No ha habido jamás ni habrá nunca en la historia de la humanidad una persona más inteligente que nuestro Señor Jesucristo. Aunque tal vez no lo aparentaba, aunque tal vez no impresionaba por su aspecto físico, Jesús fue el ser humano más capacitado y más inteligente que jamás ha pisado el planeta Tierra. Inteligencia significa entendimiento de todas las cosas, personas y circunstancias. Dice que a él no le tenían que contar nada porque él lo sabía todo. Él era capaz hasta de saber lo que estaba pensando su oponente antes de que salieran palabras de su boca. Porque el conocimiento de Dios es ilimitado. Nuestro conocimiento, queridos hermanos, nuestra inteligencia o sabiduría es tremendamente limitada. No podemos tener toda la sabiduría que nos gustaría tener. Nunca vamos a poder alcanzar toda la inteligencia que tal vez otros han tenido. Pero el Señor Jesucristo lo conocía absolutamente todo. Dice la Biblia que al principio de su ministerio viene caminando hacia él una persona y dice, chicos, préstenme atención. Este señor que viene por ahí, este es un verdadero israelita. Y este hombre, Natanael, si no me olvido, dijo, pero si nosotros no nos hemos visto nunca. Es la primera vez que nos vemos en la vida. Y él dijo, ay, Natanael, yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera. Y se quedó sorprendido y le dijo, no te preocupes, vas a ver cosas mayores y vas a escuchar cosas más tremendas que estas. No me extraña que el Señor Jesucristo un día le dijera a sus discípulos, cuántos reyes y cuántos profetas del pasado desearon ver y oír lo que ustedes están viendo y escuchando y murieron sin disfrutar de ello. Qué privilegio tan grande el poder tener toda la sabiduría y las palabras de Cristo escritas en nuestro propio idioma para que podamos atesorarlas en el corazón y podamos tener las herramientas para saber cómo actuar en cada momento de la vida. Espíritu de consejo. Qué importante es un consejo. Dice la Biblia que en la multitud de los consejos está la sabiduría. La palabra consejo viene del verbo ya'at, que significa aconsejar, asesorar. ¿Cuántas personas se dedican a dar consejos a los demás? ¿Cuántas personas, si hubieran escuchado un buen consejo, hubieran podido salvar su matrimonio, pero no lo tuvieron? ¿Cuántas personas que se metieron tal vez en la droga o en el alcohol o en sabe Dios en qué? Si hubieran tenido unos buenos consejos por parte de un padre, de una madre, de un amigo, de quien fuera, su vida hubiera sido completamente diferente. ¿Cuánta gente hoy en día pagarían lo que fuera con tal de que alguien les diera un consejo sabio, una buena instrucción? No que les riera la gracia y le dijera lo que en el fondo él o ella quieren escuchar, sino que te dijeran la verdad. Bueno, pues quiero decirles que el Señor Jesucristo fue y es y será el mejor consejero de toda la historia de la humanidad. Cuando necesites sabiduría, inteligencia y un consejo para saber si te tienes que quedar o tu tiempo se ha terminado aquí y tienes que volverte a tu tierra otra vez, no lo hagas, ni se te ocurra comprar el billete, ni sacar el visado, ni despedirte de tu trabajo, ni dejar la casa sin antes consultar con la voluntad de Dios. Una de las normas que tenemos como principio básico y elemental en esta iglesia es el ABC, es que aquí se consultan las cosas, no solamente se informan. Aquí se consultan las cosas.
Marcos me consulta las cosas, yo le pregunto a Anderson, Anderson me pregunta a mí y nos consultamos las cosas y esperamos en Dios. Y a veces por no esperar en Dios nos podemos equivocar. Pero busca siempre un consejo de alguien que en el fondo te ame y te respete tanto, que sea capaz de decirte lo que a lo mejor ni tu padre se atrevió a decirte, pero porque te ama y te respeta y quiere lo mejor para tu vida, te lo dice. ¿Cuántos dicen amén? No te rodees de pelotas. Perdonen. No te rodees de gente que, sí, está bien. Es que me quiero comprar una moto. Sí, cómpratela. Y a la semana siguiente, pum, se mató. No te rodees de gente que te diga todo, sí. Como a los locos, que hay que darle siempre la razón. No, rodéate de gente que te diga, no, que ni te ocurra. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice, claro, te puedes enfadar, dice la Biblia que ninguna reprensión, ninguna amonestación al tiempo presente produce gozo, o te produce a ti gozo que te lleven la contraria, ¿sí? Te pones alegre cuando tu mujer te dice, no. Tú dices, ay, gracias, cariño. Sí, gracias, cariño, no. ¿Te gusta? No, generalmente no nos gusta. Vemos esa cosa humana todavía en nosotros. Pero a la larga, dice la Biblia, que da fruto. Y eso es lo que queremos, hermano. Ya tenemos una edad, ya han pasado unos años y no queremos perder el tiempo en bobería. Lo que queremos es dar fruto para la honra y para la gloria del Señor. Y un buen árbol a veces hay que podarlo. Y dice, pero lo mataron, mi madre, lo dejaron hecho polvo. No, que va, lo podaron. Porque el árbol tenía un montón de ramas secas y si no lo podas, si no lo cuidas, el árbol se va a morir y va a ser un desastre. Y lo mejor es podarlo, tratarlo y ya verás cómo le salen las ramas. Y bueno, después de un tiempo te das cuenta de que le hicieron un favor al árbol y no lo mataron, sino todo lo contrario. Y hay gente en la vida que necesitan ser podados. Su vocabulario, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de reaccionar. Hay que a veces podarnos, ¿verdad? Y para eso está la iglesia. La iglesia es como una especie de taller del alma. Vamos a la farmacia cuando tenemos que comprar medicamentos, vamos al supermercado cuando tenemos que comprar comida, pero la iglesia es el taller donde Dios trata con nuestro carácter, donde Dios trata con nuestra personalidad y a veces nos pone al lado a una persona completamente diferente a nosotros. ¿Pero para qué? Porque hierro con hierro se aguza, dice la Biblia. Y así unos con otros nos tratamos y nos moldeamos. ¿Cuántos dicen amén? Mira el grupo de Cristo. Le dice a Mateo, ven. ¿Y a qué se dedicaba Mateo, hermano? Era recaudador de impuestos. Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Y los impuestos que recaudaba, a quién se los daba? A los romanos. Así que que trabajaba para el enemigo. Los romanos habían invadido Israel y ahora le exigían a los judíos, a los habitantes de Israel, que pagaran tremendos impuestos y ponían a personas del país, que lo llamaban los publicanos, para que recaudaran los impuestos. A veces se pasaban, la mayoría de las veces, para darle los impuestos al enemigo. Y el Señor le dice a uno, recaudador de impuestos, que trabaja para el enemigo, ven, quiero que seas uno de mis discípulos. Y dice que levantándose, dejándole todo, le siguió. Y otro día llama a otro discípulo que era un celote. ¿Y un celote qué es, hermano? Un celote era un ultranacionalista, hablando en canario, un rompirraja. Uno que hacía guerra de guerrillas y lo que quería era cortar cuellos, desangrar al Imperio Romano, odiaba a los romanos hasta la muerte y lo que quería era que se fueran de su país para que pudieran otra vez volver a su vida de libertad y su reinado y monarquía, etcétera, etcétera. Ahora tú imagínate tener aquí a un nacionalista y a un recaudador de impuestos 24 horas al día viviendo el uno con el otro. ¿Qué te parece? ¿Cristo se habrá equivocado? ¿No podía haber llamado a dos celotes o a dos publicanos? ¿Para qué coge a uno que es el sol y a otro que es la luna? Metió en el mismo equipo a Jordi, al Puigdemont y a Mariano Rajoy. Y les dijo, ustedes dos van a ser mis discípulos. ¿Y cómo vamos a arreglar el bacalao? Eso fue lo que hacía Cristo. ¿Para qué? Para que aprendáis a convivir, amaros y a respetaros los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Qué sabio es el Señor, amén, hermanos. Qué sabio es el Señor. El Señor le dio a su Hijo
espíritu de poder. Vamos a ir a Isaías capítulo 6, un momentito, por favor. Capítulo 9, perdón. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado de su hombro y se llamará, y ahora déjeme que diga algo antes de leerlo, porque las comas en hebreo no existen. Entonces, con las comas da la impresión de que su nombre será admirable, coma, consejero, coma, Dios fuerte. En hebreo eso no es así. En hebreo no sería admirable, consejero, no, sino sería admirable consejero. Lo digo para que no estemos manipulando ni enseñando lo que no es. Él sería un admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando, o Isaías está hablando proféticamente del nacimiento del Mesías. Aquí te habla de su nacimiento, capítulo 9. Capítulo 11, de su capacitación para el ministerio, sabiduría, inteligencia, conocimiento, etc. Capítulo 53, sus padecimientos, su tortura, su muerte y su resurrección. Y a lo largo de todo el libro te va describiendo distintas facultades de la vida de Cristo. Esto es algo muy típico, por ejemplo, de Isaías. Él no te lo cuenta todo en un capítulo, pero también ¿saben quién tenía esta costumbre de presentar a Cristo de diferentes maneras? El discípulo que mejor le conoció. ¿Cuál fue? Juan. Juan al final de su evangelio dice, hay muchas cosas que Cristo hizo que yo no las escribí. Luego hay cosas que Cristo había hecho que Él las sabía, pero que no las contó. Dice, y hay otras muchas cosas que Cristo hizo, pero tampoco las conté. Así que su evangelio es simplemente un resumen, porque creyendo en este pequeño resumen, podéis llegar a tener vida eterna. Juan vio milagros de Cristo que tú y yo no sabemos que los hizo. De todos los milagros que Cristo hizo, que seguramente habrán sido, ¿creen ustedes que Cristo hizo miles de milagros, o cientos de milagros, o docenas de milagros? ¿Qué opinan? Vamos a poner cientos de milagros o miles de milagros. ¿Cuántos milagros se encuentran en el Evangelio de Juan? 7. Solamente 7. En el capítulo 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. ¿Serías capaz de aprender ese número? 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. A ver, dilo conmigo. 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Otra vez. 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Ahora ustedes. Ahí está. 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Imagínate que en esta tarde, en vez de tener aquí un par de cámaras como tenemos, tuviéramos 7. Una allí a la derecha, otra detrás de mí, otra ahí en el centro, otra arriba en el techo, otra por allá, y las 7 grabando al mismo tiempo. Termina la reunión y se vuelca en el ordenador la proyección de 7 cámaras. ¿Cuál de ellas grabó la verdad del culto? Todas, pero enfocaron desde diferentes ángulos, ¿verdad? Pero todas grabaron simultáneamente la verdad. Los 7 milagros de Cristo, que Juan no los llama milagros, sino señales de la palabra nes, bandera o estandarte en hebreo, lo que él está haciendo es decir, hermanos y amigos, fíjense lo que les voy a tratar de decir. Con estos 7 milagros que están en el capítulo 2, 4, 5, 9, 11, yo les voy a mostrar una vida amplia del Señor Jesucristo. Y empieza en el capítulo 2 diciendo que un día fue a unas bodas en una población llamada Caná de Galilea, y su madre le dice, hijo, se les ha acabado el vino. Y entonces él convierte, y el primer milagro de Cristo fue convertir el agua en buen vino. El Señor de la calidad. ¿Cuántos dicen amén? Y en el capítulo 4 dice que sana a la distancia a una persona que no está allí presente, pero Él lo sana aunque está lejos. Y el Señor demuestra que es el Señor de la calidad y el Señor del espacio. Y se va al estanque de Betesda, capítulo 5, y se encuentra un hombre que le dice, ¿cuánto tiempo hace que estás ahí botado? Y le dice, 38 años, y se levanta, te toma tu lecho y anda. Y demuestran ese milagro que es el Señor del tiempo. Cantidad, calidad, espacio, tiempo. Capítulo 6.
multiplica los panes y los peces, es el Señor de la cantidad. Y en el capítulo 6 camina por encima de las aguas, demostrando que es el Señor que domina la creación. Entonces en el 2 era la calidad, en el 4 el espacio, en el 5 el tiempo, en el 6 la cantidad y en el 6 la naturaleza. Nos vamos al capítulo 9. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es que no pecó ni este ni su padre, sino que este nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Luego Dios está por encima de las tragedias humanas. Dios está por encima de lo que llama el hombre la mala suerte. Y ahí lo demuestra en el capítulo 9. Y en el capítulo 11 llega y le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor dijo, no, a ver, ¿dónde está? Vamos, sáquenlo fuera, saquen la piedra. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Es el Señor de la eternidad, el Señor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? 7 formas diferentes de presentar a Cristo. Y cuando te lo encuentras con 100 años en la isla de Patmos, el Señor le dice, a ver, ponte a escribir las cosas que has visto, las que vas a ver y las que yo te mostraré en el futuro, y envíala a las 7 iglesias. Y comienza a hablarle de que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo, el primero y el último. Y comienza a describir a Cristo de una forma impresionante. Y tú dices, pero ¿cuántas formas hay de hablar del Señor? Miles y miles, porque nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Él lo sabe todo, lo puede todo, lo conoce todo. Nada lo limita, nada lo estorba, nada lo aburre, nada lo desprecia, sino que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y ese Señor está aquí esta tarde porque es omnipresente. Aleluya, Él sea la gloria. Es sabio, es inteligente, lo sabe todo, todo. Porque el Padre lo capacitó. Lo capacitó. Dice que Él sabía desde el principio quién le iba a traicionar. Entonces, ¿para qué lo llama? Si sabes que te va a salir rana, ¿para qué lo llamas? Para que se cumpla la Escritura. Era tal el apego que tenía Cristo a la Escritura, que si tenía que escoger a un traidor que se va a volcar contra mí, el Ish Shelomí, como lo llama en el Salmo, el hombre de mi paz, el hombre de mi confianza, el tesorero. ¿A quién se le da la bolsa? A un hombre de confianza, ¿verdad? Pero era tal el apego y el respeto que tenía el Señor a la palabra, que si tengo que escoger a un traidor para que me venda, pero con tal de que se cumpla la palabra, yo estoy dispuesto a sufrir y a padecer por este traidor, por este sinvergüenza, con tal de que se cumpla la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Espíritu de conocimiento del verbo Yadá, sabe perfectamente todo lo que ocurre, pasado, presente y futuro. Conoce el presente, el pasado y el futuro del mundo, de la humanidad, de los ángeles, de nuestras vidas, todo. Es un conocimiento que no viene por experiencia, sino por la esencia misma de Dios. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando Moisés iba a Egipto a sacar al pueblo de la esclavitud? ¿Se acuerdan ustedes? Lo llama a través de una zarza que arde. Algún día hablaremos de por qué una zarza ardía y no se consumía y por qué escogió una zarza y no un manzano, una pera o cualquier otro árbol, ¿verdad? Cuando van en el camino hacia Egipto para sacar al pueblo de la esclavitud, dice que el Señor sale para matarlo. Y uno se queda perturbado porque dice, aquí me llamas, me dices que vaya y cuando voy me quieres matar. Dice que su mujer se dio cuenta de que Moisés había cometido un gravísimo error. Y es que no había circuncidado a su hijo. ¿Se acuerdan? Él había tenido 2 hijos. Y entonces la mujer va, circuncida al niño, le tira el prepucio al padre y le dice, por poco nos matas por no haber cumplido con el pacto. Y la pregunta es, si el hijo de Moisés hubiera llegado a Egipto sin estar circuncidado, ¿quién se iba a dar cuenta de eso? ¿Se nota eso? ¿Quién se iba a dar cuenta de que el hijo del pastor no estaba circuncidado? Lo que el ojo no ve, Dios lo sabe todo. Y Dios no le va a permitir a nadie que esté aquí arriba, que esté diciendo una cosa y en su casa haga otra. Tarde o temprano el Señor te corta, amigo. Aunque tengas 20.000 almas, aunque tengas muchos millones, aunque seas el predicador más famoso de la tierra, como tú aquí arriba le estés enseñando al pueblo santo y sagrado del Señor una cosa, y tus hijos, tu mujer o tú mismo en privado hagas otra cosa, el Señor te hace así, pum, y te corta de la noche a la mañana. Con temor y temor dice que tenemos que andar delante de la presencia del Señor 24 horas al día. ¿Cuántos dicen amén?
Lo que los ancianos de Israel no iban a ver en Egipto, Dios lo ve, y Dios no nos va a permitir que vayamos más allá de lo que verdaderamente estemos dispuestos a hacer y a practicar y a llevar hasta las últimas consecuencias de nuestra vida. Dios lo conoce todo. Ahora pueden entender ustedes por qué el nombre en la Biblia es algo tan importante. Es como una especie de código genético espiritual. Ahora pueden entender ustedes por qué David una vez tuvo 3 hijos, bueno, tuvo montones, pero a 3 de los hijos les pone un nombre parecido. Que a mí ese versículo siempre me ha llamado la atención, porque cuando ustedes van, por ejemplo, al libro de Primera de Crónicas, encuentran genealogías y nombres, y algunos dicen, Dios, que el libro más aburrido, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Te voy a demostrar para qué sirve. Hay un versículo en Primera de Crónicas que dice, Elisama, Eliada y Elifelet. ¿Cuántos dicen amén? No digan amén si no saben lo que van a decir. Muy bien, me parece bien. Esta iglesia está preparadita, ¿eh? Elisama, Eliada y Elifelet. ¿Quiénes son estos? 3 hijos del rey David. Eliada, Dios. Eliada, Dios conoce. Elisama, Dios oye. Elifelet, Dios liberta. ¿Cuántos dicen amén ahora? Ah, sí, ahora sí. Imagínate David cuando decía, Eliada, Eliada. Dios conoce, ven para acá. Dios oye, ven para acá. Dios liberta, ven para acá. ¿Cómo no va a saber David? ¿Cómo no va a saber David que su Dios le oía, le conocía y le libertaba? Cuando su vida fue toda la vida, experiencia tras experiencia, de cómo Dios le oía y le respondía a las oraciones, de cómo Dios le conocía en lo más íntimo. Mi embrión vieron tus ojos, decía el rey David, ¿verdad? En uno de sus hermosos salmos. Y cómo Dios lo liberó de leones, cómo Dios lo liberó de osos, cómo Dios lo liberó de Goliat, etcétera, etcétera. Es decir, el conocimiento nos compromete, dígalo conmigo, el conocimiento nos compromete. Cuanto más sepa de la Biblia, más responsable te haces. Aunque dicho sea de paso, la ignorancia no salva, pero como comiences a meterte en serio y comiences a profundizar y comiences a estudiar la palabra, cuanto más conocimiento adquieras, más responsabilidad tienes delante del Señor. Así que ándate con ojo, amigo. Y termino con esa última característica de Cristo que dice que tenía espíritu de temor de Dios. Temor de Dios. El temor evita que pequemos. El temor nos ayuda a agradar, a obedecer a Dios, a vivir una vida santa, a cambiar nuestra mente y a tener en cuenta cuáles son las metas y las prioridades de nuestra vida. Dice que el principio, no el final, el principio, el primer paso de la sabiduría, el primer paso para ser sabio es temer a Dios y aborrecer el mal. Hay 2 versículos en Proverbios que son casi iguales, pero uno dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en la mitad del libro dice el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Si lo juntas a los dos, dicen, puedes llegar a la conclusión de que si yo temo a Dios, si yo respeto a Dios, me va a dar miedo pecar. No es un temor que me impide dormir o descansar, no, es un temor que me impide pecar, es un temor que me lleva a decir, no hago esto porque a mi Dios no le agrada. Porque si Él no lo haría, ¿por qué lo voy a hacer yo? No hace falta que me controlen, no hace falta que me revisen el móvil, no hace falta que me miren el historial de mi página web, no hace falta que tenga una persona de sombra 24 horas al lado de mi vida, porque la realidad es que ya tengo a alguien que siempre me ve, siempre me oye y siempre está conmigo, y es el Señor de señores y el Rey de reyes. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, a donde quiera que vaya. Nunca te soltaré, nunca te abandonaré. Por lo tanto, aunque no haya nadie, Dios te oye, Dios te ve, Dios está ahí delante. Y eso que nos impide pasar la línea se llama temor de Dios, que es lo que se ha perdido en el mundo. Y en muchas congregaciones, ¿por qué no decirlo también? Donde parece que todo vale, como Dios es amor, y Dios lo perdona todo, no importa que prometamos algo y que después no lo cumplamos. Como algunos creen, pero no es así, mi hermano. El Señor Jesucristo tenía en Él el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y toda su vida fue una vida ejemplar, porque nadie en esta vida ha podido vivir sin pecar. Imposible. Como aquel niño que le pregunta al padre, papá, ¿podemos estar toda una vida sin pecar? Y el padre le dice, no, hijo, no. ¿Cómo vamos a estar toda la vida sin pecar? Eso no se puede. Papá, ¿y un año entero sin pecar? Y el padre le dice, un año es muy largo, hijo. Es imposible estar un año sin pecar.
Papá, ¿y 6 meses? Tampoco, hijo. Cállate, pesado. Papá, ¿y 1 mes sin pecar? Pues tampoco, hijo, depende. Depende del mes. Papá, ¿y 1 día? Y 1 día, dice, a veces hasta en un mismo día, ¿verdad? Al final el hijo le dice al padre, papá, ¿y 1 minuto? ¿Podremos vivir sin pecar 1 minuto? Y el padre le dice, claro, hijo, ¿cómo no vamos a poder no pecar o estar sin pecar 1 minuto? Y el hijo le dice, papá, entonces, ¿por qué no nos planteamos la vida viviendo minuto a minuto? Y así, de esa manera, no pecamos contra el Señor. Queridos hermanos, todo eso que tuvo el Señor Jesucristo, si lo tenemos a Él en el corazón, también podemos tenerlo. Fíjate, podemos tener, de hecho, dice que somos el templo, ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Podemos tener sabiduría, por supuesto, en abundancia, pero pida con fe, no dudando nada, dice la Escritura. ¿Podemos tener inteligencia? Claro que sí, podemos tener inteligencia. Y Dios nos puede capacitar intelectualmente para hacer su obra con efectividad. Podemos tener el consejo sabio de Dios permanentemente en nuestra vida y poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Podemos tener conocimiento? Claro que sí, podemos tener conocimiento. Podemos llegar hasta tener una aproximación a la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Y podemos tener temor de Dios. Hombre, no solamente podemos, sino que debemos tener el temor de Dios. Por lo tanto, hermanos, el Mesías, el verdadero, no los fraudulentos o los falsos que han aparecido y aparecerán en los últimos tiempos, sino el Mesías verdadero. Tengo que decirles a todos ustedes que ya vino. El verdadero ya vino. Y cumplió Isaías 53, cumplió Isaías 11, cumplió Isaías 9, cumplió toda la Biblia. Porque Él fue perfecto. Nunca pecó, ni con el pensamiento, ni con la palabra. Fue un ejemplo de persona. Desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y a pesar de llevar una vida ejemplar, lo clavaron en una cruz y lo crucificaron. Él lo sabía, porque su conocimiento sabía perfectamente que le ocurriría todo eso, pero Él voluntariamente ofreció su vida para que tú y yo estuviéramos aquí en esta noche, en su presencia, diciéndole gracias, Dios mío, porque he entendido la verdad, y la verdad eres tú, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Pidámosle al Señor sabiduría, conocimiento, inteligencia, temor. Pidámosle al Señor que se mueva en nuestra vida como el Padre se movió y utilizó la vida de su Hijo mientras estuvo en este mundo. Ahora nos toca a ti y a mí movernos, dejarnos tratar y usar por el Padre. Pero ¿quién no necesita sabiduría? ¿Quién no necesita conocimiento o inteligencia? Absolutamente todos. Pero ahí donde estás, vamos a orar juntos para que en esta tarde el Señor también nos capacite a todos y a cada uno de nosotros para que podamos hacer su obra con efectividad y podamos, con la ayuda y con la gracia del Señor, cumplir con el llamado que Él ha puesto en nuestros corazones. Aleluya. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde por tu presencia, Padre Santo. Queremos darte las gracias porque lo que tú has hecho por todos y cada uno de nosotros, nadie lo hará, Señor. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, mucha sabiduría. A los hermanos que son padres y madres, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia, discernimiento espiritual, para que podamos hacer la obra de Dios con efectividad, con temor y temblor. Aleluya, te adoramos, Señor. Quiero que en esta tarde, ahí donde estás, si estás al lado de tu esposa, de tu marido, le des la mano y le digas, vamos a orar por nuestros hijos, por nuestra casa, para que el Señor nos guarde y podamos, con la sabiduría y el conocimiento del Señor, cumplir con la voluntad de Dios.
Que Él nos libre de errores, que Él nos libre de tropiezos, de impulsos ajenos a la voluntad de Dios. Bendice a tus hijas, a tus hijos. Llénalos, Señor, de tu conocimiento y de tu gracia. Te adoramos, Señor.